Buenas tardes, mi nombre es Yurancy Guerra, soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua en el área de Derecho y hoy estamos en materia de criminología, en el cual abarcaremos los siguientes temas. Como tema principal tenemos qué es la criminología, elementos y factores que intervienen. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que estudia el crimen y sus elementos que intervienen en el hecho. Es una ciencia que se ocupa del crimen, realizando un análisis de la conducta desviada anormal que realiza una persona o un delincuente por medio de una acción u omisión que es típica y antijurídica en la sociedad, un delito o crimen, utilizando diferentes métodos científicos y complementando su investigación con otras ramas auxiliares para poder llegar a una conclusión, con el fin de llevar un control social del comportamiento delictivo y aportar políticas de Estado para poder prevenir, predecir y controlar el crimen de la sociedad. Los factores que intervienen son aquellas circunstancias que favorecen a lo que es la parte de los delitos. Estos pueden ser de diversos índoles. Es importante resaltar que el factor es diferente a una causa. El primero favorece y el segundo produce una conducta. El factor es utilizado a nivel de interpretación, es decir, al referirse al criminal, en tanto que la causa se maneja a nivel conductual. Los factores criminógenos que influyen en la criminología. La criminalidad dimana de la cultura de una sociedad. El factor criminógeno de cierta cultura está en relación con sus contradicciones internas. La descomposición de las reacciones tradicionales o factor de varios combinados pueden llevar a la realización de determinada conducta. En este caso, un delito que es consecuencia de una totalidad contextual en donde se va determinando por una serie de infinitas variables, hay una complejidad e infinidad de interrelaciones que se presentan. Es un concepto muy abstracto. Los factores se pueden dividir en factores antropológicos o individuales del crimen, los factores físicos y los factores sociales. Los factores criminógenos no siempre son causas de los delitos, sino que estos pueden llegar a convertirse en causas. Debe resaltarse que nos referimos a los factores que causaron la antisocialidad del sujeto. El sexo y la prostitución. La prostitución no es experimentada de la misma manera por todas las personas y el hecho de vender el servicio sexual por dinero se vive de forma muy diferente. Algunas personas encuentran que es una ocupación digna o aceptable, mientras que otras consideran que es vergonzoso. La prostitución significa ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero o algún otro favor. La droga y el alcohol. El alcohol es probablemente la droga más ampliamente usada en América. El 55% de los presos que se encuentran en Venezuela, más de la mitad están ahí por algunos delitos relacionados con el alcohol. Así que esto es una droga muy popular. El alcohol alivia a una persona de una condición no deseada. Esta es la droga más consumida y aceptada en nuestra sociedad y es una de las que más problemas sociales nos ha traído. La personalidad del delincuente y cómo influye para desviar su conducta. El estudio de personalidad y el estudio de comportamiento en la delincuencia es un tema abordado tanto por los psicólogos sociales como por investigadores de rasgos o factores de personalidad. Este es un tema de interés actual porque la violencia y delincuencia no están disminuyendo en la sociedad. Es por ello que se crea una prevención, educación y al menos reducción de las agresiones violentas. Los rasgos de la personalidad y delincuentes son elevadas, son personas muy activas e impulsivas, tienen ese poder autónomo y psicoticismo alto. Estudios posteriores tienden a estudiar que esto se crea para la dimensión del psicoticismo. Sobre la violencia y personalidad se clasifican a los delincuentes como violentos en dos categorías: los controlados, sobrecontrolados y subcontrolados. ¿Cómo influye la delincuencia en diferentes regiones del país y qué tipo de delito se comete? Muy común según la región. El crimen en Venezuela es un problema generalizado que afecta a todo el país. Venezuela fue clasificado como la nación más insegura del mundo en el 2013. Este tipo de problema se debe a la mala situación política y económica del país. La tasa de homicidio es alta y en el mundo supera a la de los países como México, Colombia y Brasil. Varias encuestas indican que el crimen era la principal preocupación de los habitantes aquí en Venezuela. Las mayores tasas de crimen se encuentran en los barrios o ranchos al caer la noche.
En su mayoría, los delitos menores, como robos de cartera, son frecuentes, especialmente en el sistema de transporte público en Caracas. Los venezolanos se han visto obligados a cambiar su forma de vida debido a esas grandes inseguridades que experimentan diariamente. Así que las cifras del año 2018 demostraron que Venezuela es actualmente el país más violento del mundo, debido a que el país presenta una tasa de homicidio muy elevada. Bien, entonces para finalizar este trabajo hice una breve conclusión, que consiste en no todos los estudios de esta materia están totalmente convencidos de que la criminología deba ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea, de aquellas que realizan los individuos y que quedan perfectamente tipificadas en las descripciones que contiene la ley penal, o si por el contrario pueden abarcar un campo todavía más extenso, como serían los llamados criminógenos que inducen al individuo a delinquir, como lo son el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. Para que una conducta sea delictiva debe estar consagrada en una ley, ya que éste obedece al principio de la legalidad, como el delito, que es una estructura jurídica, que es una abstracción, donde la conducta es un hecho, una realidad. Es por ello que el derecho penal se ocupa del dominio del deber ser. La criminología tiene su campo de estudio en el dominio del ser. La ciencia jurídica tiene como fundamento el método deductivo. La criminología utiliza el método inductivo, pero ambas tienen como objetivo de estudio el delito, sin que por él pueda haber una confusión al respecto, pues cada una de ellas lo estudia desde el diverso campo. Esta fue toda mi exposición, espero y las dudas hayan sido aclaradas y gracias por su atención.